Iniciar la grabación, ¿de acuerdo? Vale, ya está iniciada. Pues bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso y épico webinar que vamos a tener esta tarde con la increíble presencia de Manuela Domingo Pozo. Ella es supervisora de sistemas de información en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y también es profesora en la Universidad de Alicante, tanto en el grado de enfermería como en el de ingeniería biomédica, para que veáis la pedazo de ponente que tenemos y lo multidisciplinar y el campo abierto que tiene Manuela. Y ahora vais a ver, en cuanto empiece con su explicación, las maravillas que hace utilizando el bytecoding, la inteligencia artificial, aplicada a llevar los proyectos de casos de uso de enfermería a aplicaciones reales, prototipos muy útiles. Y luego yo, que soy Lorenzo Flores y pertenezco al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, trabajo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y soy el responsable de toda la unidad de desarrollo de software y mejora continua de la Dirección General de Salud Digital, que es la que da soporte informático, o TIC, mejor dicho, a todo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, al SESCAM. Ambos, además, hemos sido compañeros el año pasado en el máster de Dirección de Tecnología de la Información de la Sociedad Española de Informática para la Salud, allí es donde nos conocimos. Y curiosamente, el destino ha querido que hoy estemos los dos en la misma localidad. Yo vivo y resido habitualmente en Ciudad Real, ella en Alicante, y hoy estoy también en Alicante, a pocos kilómetros de donde está ella, además con una maravillosa vista de la playa que tengo aquí delante, y estupendamente que estamos hoy aquí. Así que sin más dilación, y si os parece bien, vamos a darle paso a Manuela para que empiece con su ponencia. Así que, Manuela, la audiencia es toda tuya. Bueno, buenas tardes. Veo que hay nivel, no sé yo si no sabéis más que yo, pero bueno, vamos a intentar compartir un poco, bueno, experiencias, ideas, ¿no? De la práctica, algunas de ellas muy sencillas, pero que no están bien resueltas y cómo hemos encontrado, ¿no? en la IA esta ayuda para esas ideas que muchas veces teníamos que ir a contar. Oye, es que yo necesito a los departamentos de informática, ¿no? O a empresas colaboradoras que nos ayudaban a desarrollar proyectos, ¿no? Pues antes íbamos contándoles o con un dibujo o con un tal, ¿no? Pues ahora vamos con ideas probadas previamente, ¿no? Y con cuestiones más claras, ¿no? Algunas cuestiones ya las hemos resuelto, no nos han hecho falta como tal. Otras, nuestros propios departamentos de informática, pues cuando ya vamos con esos prototipos, pues nos ayudan a asentarlo, ¿no? A lo que luego Lorenzo va a profundizar, ¿vale? Un poco la idea que llevábamos desde el inicio, y en mi trabajo diario, es la multidisciplinariedad, ¿no? En esto es muy importante, ¿no? El trabajo conjunto con los equipos de salud y los equipos de ingeniería, los equipos de informática, ¿vale? Y los equipos de gestión. Digamos que todos esos equipos en la consecución de llegar a buen puerto y que no se quede el prototipo en la idea y ya está, deben de trabajar juntos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a dejar un poco eso. Voy a compartir antes de nada, voy a empezar, que tengo por aquí la presentación, voy a compartir pantalla y ya sí me puedo poner a navegar perfectamente. Voy a coger toda la pantalla. Bueno, la veis, entiendo que... Te vemos perfectamente, Manuela. Vale, pues ahora vamos a la presentación que tenía, aunque voy a salir 50 veces de la presentación. Vamos a ver, se ve, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, hay estudios ya publicados, ¿vale? Hay alguno en concreto muy interesante en el que habla que casi, no un 30, pero casi, como veis, y seguramente en algunos turnos llegamos a un 30% del tiempo no en tomar decisiones clínicas, no en estar con el paciente o tocar o que estamos haciendo técnicas, sino en temas relacionados con la documentación, en escribir, no tanto escribir, en revisiones, en temas relacionados con la documentación, ¿vale? En los últimos años hemos vivido, bueno, la digitalización de la asistencia sanitaria, ¿no? Pero en esa digitalización, pues a veces también nos hemos llevado procesos poco eficientes del papel, los hemos pasado a la pantalla, ¿no? Y además en unos entornos que muchos de nuestros sistemas de información pues no están conectados, ¿no?
Bueno, todo esto no nos vamos a profundizar en los problemas que tenemos, pero cierto es que convive el papel, múltiples sistemas de información clínicos informatizados y múltiples sistemas de información clásicos de papelitos, papeles, circuitos en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco del problema real es las aplicaciones que vais a ver de esos papeles, de esos problemas no resueltos, ¿no? Pues un poco como el byte coding, ¿no? Como las aplicaciones de IA nos pueden ayudar, ¿no? Lo que funciona hoy, lo que todavía no, vamos a ver unas cuantas demos de casos de uso docentes en gestión, calidad, clínicos, para ver qué os parecen. No me voy a poner a hablar de aplicaciones, a hacer una aplicación en vivo, sino os voy a poner ejemplos concretos que hemos desarrollado a problemas concretos que tenemos, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues cómo empezar y un reto que se nos ha ocurrido, ¿no? De continuar, no sabíamos tampoco la audiencia, pues para también ayudar a gente, ¿no? A llevar sus ideas a un prototipo para luego continuar. Lo que la IA ya puede hacer por nosotros, la parte más madura, va a ser el registro por voz, ¿no? El texto estructurado, puede hacer planes de cuidados y ayudarnos en resúmenes de documentación clínica de una manera con una alta calidad, ¿vale? Con supervisión, temas de alerta temprana, detección precoz de determinadas situaciones clínicas. Ya tenemos IAs que hacen esto también muy bien, aunque nunca va a sustituir a la valoración directa. Y la que yo creo que menos estamos, la más subestimada y por lo menos en la práctica probablemente clínica, ¿no? Es la de la comunicación, ¿no? Las utilidades en comunicación que la IA puede tener desde ya hay chatos de seguimiento y IAs que llaman y todas estas cuestiones, pero creo que todavía no las tenemos bien integradas, ¿no? En un taller que trabajaba el otro día, bueno, pues hubo una idea que a mí me gustó muchísimo hicieron un agente, ¿no? De dietas al alta, de personalización de las recomendaciones dietéticas al alta para los pacientes, para poder entregarles un material educativo visual en el que la enfermera ha conseguido elaborarlo de manera, la verdad que era muy, muy, muy útil, muy cercana al paciente, ¿no? Y me pareció una idea estupenda, ¿no? Bueno, yo voy a empezar con la primera, ¿no? Con una aplicación, esta está construida, así que os voy a decir en qué las he construido, veréis que utilizo muchas herramientas con Google AI Studio, ¿vale? Y bueno, pues esto nace un poquito del problema de la valoración, ¿no? El problema de la valoración con mis alumnos para hacer simulaciones de casos clínicos. Voy a salir de la presentación, la tengo aquí. Nursing Dictation Assessment, ¿no? Muchas veces voy a hacer un poco la prueba en directo, ¿vale? Esta es la he estado utilizando este año con mis alumnos. Por supuesto, nunca se meten datos de carácter personal del paciente, ni nada de eso, pero un poco para ver la utilidad con unas tarjetas que el alumno puede llevar también en su móvil. Aquí se puede ver el dispositivo y cómo se ve, ¿vale? Ahora lo vamos a ver a pantalla completa. Un poco a modo de recordatorio, ¿no? De las 14 necesidades, de su modelo de valoración propiamente enfermero, porque como hay por ahí algún ingeniero, ¿vale? Bueno, y cómo el alumno puede, todas las notas que toma, ¿no? Pasarlas aquí tras la valoración para que le ayude luego a tener todos los datos recogidos para hacer su caso simulado, su plan de cuidados, ¿no? Voy a hacer una demo en vivo para que veáis cómo funciona, ¿no? Voy a grabar lo que había puesto en la presentación. Paciente de la cama 12, varón, 67 años, segunda jornada postcirugía de cadera. Refiere dolor EVA de 6, herida limpia, sin signos de infección, toleró el desayuno completo, tensión arterial de 138/82, frecuencia cardíaca de 78, saturación de oxígeno del 27%. Ha hecho la primera deambulación, asistida sin incidencias, algo ansioso, pregunta cuándo le vamos a dar el alta y está pendiente de revisar la analgesia con el médico de guardia. 30 segundos. Ahora mismo la aplicación está transcribiendo, dice aquí un poquito para que no te desesperes, no tarda mucho, analizando
las necesidades, está entrenada, claro, por debajo, lleva documentación, el tipo de valoración que quiero, cómo quiero que responda y hace una transcripción literal, también me traduce al inglés y hace un resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado y las necesidades alteradas, ¿no? Luego el alumno, por supuesto, tiene que corregir, todo esto siempre va a ser supervisado, tiene que corregir todo esto e incluso le plantea algunos diagnósticos de enfermería. El alumno puede copiar toda esta documentación y llevársela a su Word para trabajar todo el caso. Como veis, en una valoración completa, pues el ahorro de tiempo, esto incorporado en aplicaciones de historia clínica bien desarrolladas dentro de nuestras historias clínicas, pues podría ser una ayuda a la valoración estupenda, este tipo de herramientas. Que como voy a estar abriendo y cerrando. Otras de los casos de uso, ¿no?, que quería presentar esta tarde, que estamos trabajando, es un caso de uso relacionado también con la valoración enfermera, pero en este caso ha sido con Claude ahí realizado, pero con una descarga como archivo HTML que en local vamos a ver cómo funciona, ¿no?, que también la estoy probando en... Mira, la tengo aquí descargada, el archivo, lo veis, ¿no? Entiendo que si no me decís nada, está... Sí, mientras yo no te diga nada, Manuela, va todo sobre ruedas. Muy bien, perfecto. Por supuesto, nunca utilizaremos datos de carácter personal. Aquí pondremos nuestro paciente PTT en clave, la edad, bueno, aquí no me voy a poner a cumplimentar todo, pero bueno, incluso que el alumno pueda hacer la valoración, no alergias conocidas, que permita en algunos campos, ¿no?, fijaros, este prototipo llevado a una historia clínica, le he metido el modelo de valoración, pues bueno, en concreto nosotros tenemos una historia clínica, que es Orion Clinic, que tiene un modelo de valoración, pues le he metido esos campos, que incluso me haga un checklist, sobre todo va dirigido a guiar, ¿no?, al alumno de cuando valore la necesidad de respiración, que no se le olvide como los ítems más importantes, ¿no?, todas estas cuestiones, ¿no? Pues si aquí voy poniendo, fijaros cómo responde, ¿no? Cuando voy poniendo cosas con dificultad, secreciones abundantes, voy a poner aquí húmeda, tal, oxigenoterapia, ya me va sugiriendo, bueno, los diagnósticos que yo he colgado aquí, esto es un prototipo, por supuesto que le faltarán más cosas, ¿no? Va sugiriéndome algunos de los que yo he colgado, ¿no? Voy a decidir confirmar este, ¿no?, y este, para que veáis un poquito cómo responde. Y bueno, en esta lista de verificación el alumno puede ir ya diciendo lo que ya ha valorado, ¿no? Así nos voy a cansar, necesidad, los campos textos siempre que se pueda dictar. Vamos a poner algo más por aquí, ¿vale? Alterato, voy a decir que tiene insomnio, vale. Bueno, alguna cuestión más y unas escalas que, bueno, pues en concreto, más basadas en lo que yo considero que al ingreso como mínimo hay que hacer, pero se podrían poner otras, ¿vale? Voy a poner aquí esta escala y que tiene una EVA de 8 en estos momentos. Y vamos a rellenar esta, que es más cortita, sí, le vamos a poner riesgo de caídas, ¿vale? Bueno, y aquí ya me ha hecho el resumen de la valoración, ¿vale? Recordad que le había puesto una EVA de 8, tal, ¿vale? También me sale un riesgo alto. Había confirmado estos 3 diagnósticos, me sigue diciendo que él me había sugerido, me pone en azul, de tal manera que todo esto me lo puedo imprimir, me lo puedo descargar el resumen en HTML de esta valoración, ¿vale? Aquí tengo de mi paciente PTT. Todo esto está funcionando ahora mismo en local, no está en internet, ¿vale? Este es otro de los prototipos, como ya os he comentado, construido en Claude. Otro de los prototipos para casos docentes y simulaciones también con profesionales es Nanda Assistant, que ya lo tengo, tengo tanta cosa, aquí lo tengo, ¿vale?
le vamos a poner, pues le voy a poner esto de aquí, sí, ¿vale? Aquí este texto, pero bueno, le podría subir la valoración completa, eso sería lo suyo, o introducir tanto con un archivo como lo que voy a hacer ahora, ¿vale? O escribirlo, por supuesto. ¿Cómo se va a comportar el asistente? Pues como yo le he programado, le he subido unos contenidos, tiene una documentación de cómo es el plan de cuidados, de cómo quiero que se comporte, de toda la metodología enfermera, Nandan y Quino, que me elija indicadores, ¿vale? Siempre, por supuesto, estamos hablando en entornos docentes y de simulación. Esto, para llevarlo a un entorno clínico, pues tendría que estar más controlado, aparte de todo el reglamento que tiene que compartir. Pero ahora cuando acabe, el alumno, por supuesto, no me pega esto, ¿no? Él modifica, discute con la IA, le permite discutir, modular. Hay cosas que la IA comenta del caso, que al no tener el suficiente contexto, si no le ha dado el suficiente contexto, pueda sugerir cosas que no son así, ¿vale? Bien, está tardando un poquito más de lo que yo desearía. Creo que lo tenía. Bueno, mientras nos contesta, ¿vale? Bueno, aquí puedes hacer nuevo plan, tiene una guía de usuario, no le voy a dar, no vaya a ser que fastidie un poquito. Nos hacen simulaciones de los planes de cuidados, en este caso, repito, con Google AI Studio. Y no, todavía no. Todavía no ha acabado. Y bueno, recientemente me ha ocurrido que por mi trabajo estamos en un proyecto de electrocardiografía digital de toda la Comunidad Valenciana. Bueno, y dentro de ese proyecto se han dado circunstancias, que no es el caso, que hemos tenido que profundizar en el tema de la electrocardiografía, los filtros, cómo se comportan los filtros si los modificamos, por el tema de que las ondas, ¿no?, que nosotros mandamos a ese servidor central que se está construyendo son ondas puras, ¿no?, ondas en su estado natural, ¿no?, sin modificación, ¿no?, para que luego se guarden tal y como se produjeron la onda, ¿no? Claro, nos hemos acostumbrado a que los aparatos de electrocardiografía utilizan una serie de filtros estandarizados, ¿vale?, en determinadas circunstancias. Entonces, como la onda es pura, ¿no?, la que se dona, pues para entender todo este mundillo y entender cuál era la afectación del filtro a la longitud de onda, pues hicimos esta aplicación. Todavía me está dejando, no quiere trabajar, la tengo por aquí. Hicimos ECG filtros, ¿vale? Os comento un poco, ¿no? ECG filtros era para entender cómo la longitud de onda de 0,05 a 150 hercios, ¿vale? La onda de color verde es la onda original, ¿vale? Cuando yo le aplico la onda de color naranja es la onda filtrada, ¿vale? Si vosotros cuando hagáis un electro, fijaros abajo que pone el filtro con lo que te lo está enseñando, ¿vale? Si yo modifico el filtro, por ejemplo, en un monitoreo de UCI, los monitores de UCI no son para diagnósticos, no son para monitoreo. Fijaros cómo la onda filtrada, la onda original, los cambios que hay. Por eso el monitoreo de UCI no vale para diagnóstico, ¿vale? Una prueba de esfuerzo, fijaros la diferencia con el filtro que se suele aplicar. Pediatría, la cosa cambia, tiene una longitud, de hecho tiene que ser diferente. Y aquí un ajuste manual para poder explicar cuando tú vas modificando el filtro cómo va cambiando. La marrón, la naranjita marrón es la onda filtrada, ¿vale? Y esto tiene cuando tú simulas una patología como un Flutter, pues tiene mucha importancia. Como veis, fijaros cómo es la onda original y si yo, vamos a poner los filtros estos, el filtro diagnóstico, si pongo un filtro monitoreo de UCI, es muy importante, ¿vale?
¿Esto por qué nos ha pasado? Porque tenemos aparatos de electrocardiografía de diferentes marcas que tienen algoritmos de filtrado diferentes. Y la onda original a la que se exporta es esa onda verde, que veis que es la que cumple los estándares que hay publicados, estándares internacionales de electrocardiografía, ¿vale? Pues esto un poco nos sirvió para entender estas cuestiones, incluso nos estamos planteando, ahora os presento esta ECG para enfermería, no es el cómo hacer un electro, ¿no? Sino cómo entender estas cuestiones y no creer que el electro que has donado, que has enviado al servidor de electrocardiografía, pues tiene un artefacto, tiene un problema, que lo has hecho mal y volverlo a repetir, ¿no? Y entonces aquí, en esta app docente, ¿no? Dirigido a enfermeras un poco, aquí habla de las ondas, de, bueno, esto un poco lo sabemos todos, ¿vale? Y cómo, aquí veis, estaría la onda normal en un posible infarto, una bradicardia, ¿vale? Y cómo si yo modifico esos filtros, la onda filtrada es la naranja, fijaros, la línea base es más estable, pero el segmento ST puede estar distorsionado, eso puede afectar en un posible infarto, por ejemplo. Ojo, que el filtro está muy alto y esto puede ocultar un infarto activo, ¿vale? Y así hemos puesto varios ejemplos en un artefacto muscular, una fibrilación auricular, para que la enfermera, ¿no? Pueda entender este tema de los filtros y la importancia de utilizar el filtro adecuado, ¿vale? Igual que los filtros de interferencia eléctrica. ¿Y por qué hemos llegado aquí a esto de los filtros? Bueno, esto acaba con un poco cuando has pasado por esos ejemplos, tú lo has leído todo, lo has entendido, pues a ver si lo has comprendido con un pequeño quiz de, bueno, no estoy ni leyéndolo, ¿no? Y te va dando un feedback de las preguntas, ¿no? Esto va a ser relevante porque vamos a pasar, como os he comentado, ¿no? A la onda original y hay que tener claro que no es que esté mal, es que nos hemos acostumbrado a ver las ondas filtradas, ¿vale? Bien, esta ha sido un poco estas apps que han nacido, ya os digo, de este proyecto de electrocardiografía digital, de esta necesidad de entender qué estaba ocurriendo cuando enviábamos las ondas, ¿vale? Y un poco, pues para explicar esto y entenderlo, nos ha venido muy bien. Bien, aquí os presento dos que nacen de unos papelitos que no sé si estáis de acuerdo conmigo, si los habéis vivido en las unidades de hospitalización que hay. Aparte de que tengamos las historias clínicas informatizadas, la enfermera luego tiene unas chuletas, ¿no? Lo que llamamos las chuletas, donde se apunta determinadas cosas. Esas chuletas, las unidades, algunos tienen Word que cumplimentan y luego se imprimen, tienen Excel que cumplimentan y vuelven a imprimir, o tienen planillas que fotocopian con los números de cama y rellenan, ¿no? Pues un poco para sustituir esa práctica, estamos ahí practicando probando la misma app, ¿no? El mismo concepto con varias sillas diferentes. Esto que os voy a presentar, una es con Google iStudio, la otra es con Lovable, que también me gusta bastante. ¿Vale? Relevo de enfermería, ¿no? Una aplicación para esa chuleta, tenerla estructurada, que se guarde, que pudiera servir para lo que no es tanto historia clínica, que ya la tenemos informatizada. A ver, ¿dónde tengo el relevo de enfermería? Aquí. ¿Vale? Esta sería la app, ¿vale? En la cual cada planta podría construirse, ¿no? Sus habitaciones, ¿no? Pues voy a hacer la habitación 300 que tiene 2 camas, ¿no? O que tiene 3 camas. No sé ya si hay hospitales con 3 camas, pero por si acaso. Que esta habitación ya existe, ¿verdad? Pues la habitación 500. ¿Vale? Me ha creado por aquí abajo, ¿veis? La habitación 500, como he dicho, 2 camas A y B, ¿vale? Y aquí pues tenemos a un paciente que ha venido, que es Pepe, y mujer, está pendiente de un TAC esta tarde. Son esas cositas que escribimos para, y voy a poner que tiene agitado, ¿vale? Esto que voy luego a decir en el relevo, ¿no? Como más importante, ya me ha guardado, ¿veis? Tac, agitado, tiene pendiente, aquí,
voy a añadir a Antonio. ¿No? Añadir a Antonio, lo pondría urgente. Médico de guardia, pendiente de valorar, rayos de tórax, urgente. ¿Vale? Le dejo esto pendiente porque no ya guarda. Vale. Bien, pues todas esas cosas que esta tarde, ¿no? Yo estoy de mañanas y que esta tarde va a venir mi compañero, aunque ya he registrado toda la historia clínica, pero esa chuleta, pues en vez de tener esos Excel, esos Word, esas cuestiones, soy la enfermera, ¿vale? Pongo... Bueno, cada día escribo peor. Las prisas. ¿Vale? Y ya pues cuando acaba mi turno, pues las unidades que están generando estos papelitos, que lo están haciendo a mano, pues aquí como veis, pues yo ya tengo, me lo imprimo si quiero o lo guardamos ahí en la carpeta de la planta donde tenemos los relevos, delante de la pantalla y nos damos el relevo, ¿no? Lo que queda, paciente estable, control, TAC esa tarde, fijaros el PP que había añadido yo. Esto lo tengo puesto también en local, ¿vale? Agitado. Esto un poquito para estructurar un poco esos papeles. Claro, en un entorno, como luego nos va a hablar más Lorenzo, en el que esto lo guardemos, pues lo puedo tener. Esto sería con Lovable, no, perdón, con Google AI Studio. Y con Lovable, pues le dije lo mismo, ¿no? Y lo que me hizo también me gustó bastante, ¿no? Pues fijaos, aquí tengo al Pepe, yo todo el rato pongo Pepe, que puedo ingresar, puedo añadir, pero incluso aquí me hace un pequeño dashboard, ¿no? De las camas que tengo ocupadas, los que tengo estables, pendientes de algo, ¿no? Pues fijaros, pendiente de valoración por trauma, pero bueno, podría modificarlo, dolor EVA, hoja de consulta al neurólogo. Neurólogo urgente. Pendiente de venir. ¿Vale? Podría añadir más pacientes. Aquí tengo una cama libre, pero me ha ingresado. Y para el relevo, María. En vez de estable, voy a decir que está urgente. Aviso por mucho dolor, al médico de guardia. No ha venido. Vale. Y lo mismo. Llegaría el momento del relevo de las 3 de la tarde y yo generaría pues mi PDF. La de compañera de la tarde podría darle nuevo turno y empezar a registrar su chuleta, ¿no? Y en este caso, pues la solución de Lovable, pues la verdad es que me gusta bastante también, ¿vale? Bueno, sería un poquito estas chuletillas, ¿no? Que tenemos por las unidades. Serían estas dos, ¿no? Con Google AI Studio, con Lovable, pues un poco, quizás Lovable es como más, una gestión más visual porque te da también la ocupación. Bueno, la solución que me dio me gustó un poquito más. Y luego lo estuve, claro, todas estas apps son semanas, ¿no? de trabajo, semanas y en algunos casos, como en alguna que os voy a enseñar, son meses, ¿no? De prototipado, de iteración, esto así no funciona, incorpórale, ¿no? Un poco las funcionalidades que precisábamos, ¿no? Luego, bueno, antes de meterme aquí, este sería otro, no os puedo enseñar la hoja, pero creo que la intuís, ¿vale? Es una hoja que utilizan las guardias de supervisión general de mi centro, es un Word que rellenan en el ordenador, luego imprimen, ponen una carpetita, ¿vale? Pues pensando también un poco estamos trabajando ahora y vamos a pasar a ir a nuestro departamento TIC, ya estamos un poco en disposición. Aquí, creo que la tengo aquí, no, a ver dónde la he abierto. Ahora tengo que averiguar dónde la he puesto. Estos son los... Bueno, este es el control de relevo. Esta le ha pasado algo, se me ha quedado ahí pillado. No me funciona bien, tendré que revisarla.
Bueno, pues aquí, vale. La tengo en local, como veis, ¿vale? Las pruebas. Bien, pues esto ha sido transformar esa hoja en algo que cuando esté en un servidor y esté bien montado, podamos explotar algo, ¿no? Aparte de tener un histórico y tener el relevo que hacen la supervisión de guardia, ¿no? La supervisión de guardia, pues un poco el supervisor que ha estado, la fecha, bueno, estas, las camas de la unidad, porque todos los días añaden, pues, aquí estarían todas las unidades y conforme está la ocupación, porque se dan la ocupación que la cumplimentan a mano de otros programas que tenemos informatizados, pues la transcriben aquí a esta planillita. Esto podría hacerse una integración en una app ya desplegada dentro de un entorno seguro en el hospital, pero bueno, fijaros que en vez de hacerlo a mano, bueno, pues podrían ir añadiendo las ocupadas y como ya tienen las camas de la unidad, pues cómo se le queda, ¿no? Y luego registran una serie de incidencias, de admisión, ¿vale? Podría registrar que son líneas en el Word, en ese Word que utilizan, pues son líneas, ¿vale? O incidencias de lencería, que son también muy frecuentes. Tienen apartados en ese Word que son estas incidencias, ¿vale? Que veis ahí. Luego las faltas que han tenido de personal, aquí he puesto 2 para, ¿no? Podría añadir otra ausencia, Pepe no ha venido, en este caso este cae de la unidad sexta B, por motivo, no voy a poner motivo, cobertura no. Vale, y en la tarde, pues si ha habido otra ausencia, de enfermera, cobertura con, ¿vale? Y bueno, pues una vez ya está guardado, pues guardas el relevo, ¿vale? Y te lo puedes imprimir, o sea, puedes generar el PDF y ya pues lo guardas en la carpeta. Y aquí habría un historial, ¿no? Había hecho otra, ¿no? A ver qué ha pasado en la mañana de lo que había registrado la supervisora de la mañana, pues lo tengo ahí, ¿no? En vez de en ese Word. O esta que acabo de hacer yo ahora, tengo ahí. Esto permitiría en un futuro una explotación de datos, de número de incidencias, de lencería, número de ITs, bueno, de ese tipo de cosas. Esto viene de este documento que podéis intuir ahí, ¿vale? Que no he podido poner porque hay datos de carácter personal. Una transformación o un prototipo para trabajar que ya están revisando algunas, que ya han visto algunas de las supervisoras de mi hospital. Vuelvo a esta presentación, a esta diapositiva. No me voy a meter tanto en agentes que yo creo que quizás sean más conocidos, pero bueno, por ejemplo, otro asistente de utilidad que está siendo de mucha utilidad, hemos hecho uno para la revisión de protocolos, ¿no? Creo que lo había abierto, lo tengo aquí, sí. Sí, aquí tengo el Evidence Notes, ¿vale? Bueno, he cogido un protocolo descargado de internet de un seminario que hice el otro día, ¿vale? De otro hospital. Lo vamos a cargar, ¿no? Bueno, pues en base a unos criterios que están en el entrenamiento de la gente y responde, fijaros, ¿vale? En base un poquito a lo que le hemos dicho, ¿no? Tiene que dar, a ver, ¿qué le ha pasado? Vale. Evalúa el protocolo, ¿no? Y luego una evaluación de la calidad. Y luego, bueno, te hace una serie de recomendaciones si quieres. Esto se está utilizando desde la unidad de calidad, bueno, pues o desde las propias supervisoras, lo vamos a intentar implementar, ¿no? Para la evaluación de la calidad de los protocolos que hacen antes de enviarlo, ¿no? Para su aprobación, para intentar que la calidad pues aumente un poquito, ¿vale? De los propios protocolos. Y otro ejemplo, ¿no? Más complejo ya de gestión de procesos sería, ¿no? Una app que es así que tiene una complejidad mayor, ¿vale? Para trabajar, muchos hospitales que están analizando sus procesos asistenciales para un gran cambio que pueda, grupos de trabajo en diferentes hospitales que están analizando pues, el proceso de urgencias o el proceso de tal para un gran cambio que pueda sobrevenir, como en lo que está la Comunidad Valenciana, del cambio a una historia clínica única, ¿no?
Bueno, pues una app que permitiera trabajar con esos grupos de trabajo, con esos procesos, ¿no? Por ejemplo, fijaros, ingreso del paciente en planta, ¿no? Para conseguir estandarizar los procesos en todos los centros de una región, de una comunidad, pues para que veáis un poquito este proceso, ¿no? Lo que sería la definición de un proceso, el identificador, los datos, objetivos, eventos de inicio, de fin, la secuencia de actividades, quién la realiza, cuánto tiempo, si es manual, si está informatizada, en sistema, ¿vale? Nos voy a incluso referencia de cuáles son los actores principales en un ingreso de paciente en planta, enfermera, se podría añadir, ¿no? También el rol de PKM y cuáles son las responsabilidades principales. Una metodología de modelado de procesos, que es el modelado as-is, que es, bueno, esto es metodología BPM, que, bueno, que viene a... Aquí se define cómo es el proceso hoy en día, ¿no? Pero este diagrama, que te permite la aplicación y ir haciendo diagramas en base a esta metodología, que no me voy a meter aquí porque es mucha tela, ¿vale? Puedo hasta medir tiempos de lo que aproximados, ¿no? Por ejemplo, aquí en valoración de escalas al ingreso va a tardar 19 minutos, ¿no? Estoy poniendo yo aquí. Bueno, que está preparada. Todo esto es un prototipo construido, en este caso por mí, ¿vale? Este sí que ya lleva muchos meses de trabajo, ¿vale? Los sistemas y KPIs que van a estar relacionados, pues aquí podríamos poner GIS, funcionalidad tal, quién la va a manejar, ¿vale? Añadir otro sistema, todos los sistemas que van a estar vinculados en ese proceso, ¿vale? Incluso añadir KPIs, ¿no? Indicadores de medición, de cómo vamos a medir cómo el proceso de ingreso del paciente, que es el que estamos en planta, está siendo correcto o no. Indicadores que vienen de aquí, del modelado que se haga, de espera, desperdicio, tiempo que no ha sido tiempo directo con el paciente, actividades manuales. Todo esto no me he metido aquí en el modelado, pero yo puedo ir modelando y según defina una actividad, esta actividad puedo decir que es una tarea manual o que está en sistema, puedo decir que tiene un punto de dolor, o sea, un riesgo, ¿vale? Que es actividad directa con el paciente, que sería o no, en este caso no sería, ir enlazando, ¿vale? Y además puedo definir la tarea, imaginaros, entrega de normas unidad, ¿no? Que está, lo he puesto en el carril de la TK y entrega, y esto va a tardar 7 minutos porque es educación y entrega normas de unidad, ¿vale? Bueno, en base y puedo aquí unir las actividades. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Fijaros, veis, acabo de poner un traspaso, porque aquí en el diagrama he hecho, ¿no?, que de aquí va aquí, hay un traspaso de información entre profesionales, pues ya la app ve ese traspaso, la espera total, porque hay actividades que no son con el paciente, que he dicho que son de espera, actividades de cuidado directo, porque lo he definido ya en el diagrama, el tiempo total del proceso, ¿vale? Hasta ese punto hemos llegado con la app, ¿no? Y luego, pues, análisis y mejora. Después de analizar el proceso en este hospital, ven que ellos tienen una oportunidad de mejora en no sé qué cosa, ¿no? O en no sé qué otra cosa hemos visto que le damos, que cierta cosa lo estamos haciendo en papel, ¿vale? Y un poco los gaps detectados para que el profesional los comente. ¿Y cómo sería la definición del TUBI, ¿no? Después de analizar su proceso de ingreso al paciente en planta, ¿cómo debería ser, ¿no? Porque aquí recordar que ha podido detectar las oportunidades de mejora, ¿no? En esa nueva historia clínica, en esa tal, beneficios esperados, análisis de brecha, ¿vale? Todo esto, bueno, se puede descargar en PDF, guardar sobre todo, porque la idea es que los hospitales pudieran trabajar con una biblioteca de procesos, que lo carguen, que los modelen, ¿vale? Y compartir un catálogo de procesos por hospitales, por equipos, urgencias, a la hora de modelar. Esta es una app, pues, desde la app tú puedes definir un nuevo proceso
ProPrueba, ¿vale? Y definirlo todo, ¿no? Para empezar. Bueno, voy a darle aquí a guardar. ¿Veis? Este estaría ese nuevo proceso que le he puesto ProPrueba. No he definido casi nada. Bien, este ya es una aplicación de alta complejidad, ¿vale? En lo que ha sido el prototipo. No es quizás como otras, como el que se enseña, que ha sido mucho más sencillo, porque son mucho más sencillas. Esta tiene mucha funcionalidad, como habéis visto, ¿vale? Y ha llevado meses de trabajo. Esta también ha sido construida con Google AI Studio, ¿vale? Y bueno, esto era un poquito mostraros casos concretos de uso, pero siempre, ¿no? Una de las cuestiones, esto ya lo habéis escuchado, si habéis estado en otros seminarios, no voy a insistir mucho, ¿no? Pero sí que si la idea o la app es un posible que tienes en la cabeza o la aplicación dispositivo médico, pues ojo, ya estamos con cosas más serias, ¿no? Un poco las preguntas, ¿no?, que deberíamos de hacernos, si sugiere decisiones, si monitoriza parámetros fisiológicos. Si la respuesta es que sí, pues ya nos vamos directamente, es un software de dispositivo médico, ¿vale? Entonces tiene que cumplir cuestiones reglamentarias y legislación, pasos regulatorios antes de llevar nada de esto a ningún lado, ¿vale? Bueno, pues eso, si controla un dispositivo de tratamiento, clase alta, o si solo informa, educa, registra, bueno, pues es una zona un poco más gris, aunque hay que revisar y ver qué documenta, ¿vale? Entonces, a la hora de construir una app, pues a mí ¿qué me ha servido? ¿No? Pues identificar el problema, que es lo más fácil, ¿no? Porque tenemos los problemas y os voy a, se me había olvidado, os voy a comentar un problema que teníamos hoy, que hemos resuelto hoy, ¿no? Una cosita muy sencilla, a ver dónde lo he puesto, muy sencilla, muy sencilla. Estaba aquí, ¿a que lo he cerrado? Pues sí, debe ser que lo he cerrado. Queremos enviar nuestros electros y igual que leemos las pulseras de los pacientes y el aparato de electrocardiografía recupera los datos del paciente, queremos que lea tener un código de barras para leer la enfermera, ¿vale? Bueno, pues disculpadme un segundito, que como la tengo por aquí. Que la tengo, que me la es que la tenía descargada en local. No, esperar, que la tengo. Sí, me la ha descargado. Bueno, ahora la buscaré. Bueno, un generador de un QR. Y hemos diseñado una tarjeta que te la he enseñado antes, ¿verdad, Lorenzo? Sí, es posible que vaya a cerrar. Bueno, te has saltado algunas pestañas, a lo mejor tienes por ahí. Voy a cerrar. Cierra, es que iba a decir cierra porque a lo mejor se ha quedado por ahí. Esta se me ha quedado pillada. Voy a cerrar algunas cosillas. Vale, está ya. Aquí está. ¿Vale? Esta la hemos resuelto hoy, esta mañana. Teníamos un problema, que es que necesitábamos un código de barras para que sea algo ágil, ¿no? Que la enfermera lea al paciente y a continuación el código de barras. Y nuestras tarjetas actuales no tienen esto, ¿no? Pues hemos conseguido que funcione y lo hemos probado con el aparato de electrocardiografía, lo lee perfectamente el campo y con los monitores de constantes. Entonces vamos a dejar de enviar los electros sin el profesional que lo hace a la historia clínica, a mandarlo en breve con el profesional que lo hace, ¿vale? Entonces hemos hecho un prototipo porque estábamos... ¿Cuánto te ha llevado este prototipo, Manuela? Más o menos para que la gente se... Esta mañana se ha hecho, ¿vale? Bueno, ayer pensamos, ¿y si se lo preguntamos ayer a última hora? Esta mañana se ha hecho, lo han mejorado porque fallaba con los logos, le han metido los logos ya, lo hemos hecho primero sin logos y funcionaba. Teníamos algún problema con el DNI en el aparato de electrocardiografía, hemos modificado y ha sido, ¿qué habrá sido? Porque entre col y lechuga, que digo yo, nos llamaban, me he tenido que ir a la UCI, ¿vale? Pues
2 horas. ¿Y con qué inteligencia artificial? ¿Con qué has hecho el bytecoding? Con Claude. Claude. Ahora mismo está en local y tú puedes poner aquí tu nombre y apellidos. Ya la tiene ahora mi jefe de informática. Tiene esto, que le ha gustado muchísimo cuando se lo he enseñado a última hora, para ver cómo lo desplegamos. Y yo, pero ahora mismo para trabajar e imprimir las tarjetitas, aunque sea el código de barras, y que la enfermera se lo ponga, como digo yo, en el bolsillo por detrás de la tarjeta y mandarlo, ya lo tengo. Que no tengan que estar registrando, ¿vale? Igual que hacen la lectura de paciente, pues harán la lectura de su nombre y su DNI, unidad. Voy a poner sistemas para que veáis cómo lo genera y funciona, probado. Bueno, como si fuera mi DNI, enfermera, lo que sea, le digo generar, ¿veis? Y ese código de barras, si tuviese ahí un lector, bueno, mi jefe de informática lo ha hecho con su móvil. Y claro, leí. pues puedes leerlo con un QR, una aplicación de QR se puede leer un código de barras. Y lo ha leído con el móvil, porque se lo lleva impreso en papel. Bueno, pues esto ha sido esta mañana. Esto ha sido, como dicen en mi pueblo, ¿no? Pensat y fet. Y nada, ya lo tiene el jefe de informática. Entonces sois en primicia, lo estáis viendo. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Para solucionar ese problema, ¿no? Pues es un poco ese problema, lo hemos identificado, le hemos dicho a la IA lo que queremos que haga y la necesidad que tenemos, ¿vale? Que ha sido un poco elegir el tipo de IA, en este caso ha sido Claude, ¿vale? Lo que necesitamos. Hemos validado el equipo de enfermería, nos hemos ido a los aparatos de electro, hemos hecho pruebas, ¿vale? Y ya lo tiene el departamento de informática, lo tiene en concreto el jefe del servicio de informática, en este caso, ¿vale? Y bueno, luego hay que medir resultados, ¿no? En ese despliegue. Entonces, hay que perder tiempo, sobre todo en definir bien qué es lo que quieres que haga, ¿vale? Esto quizás sea, bueno, el problema, cuál es lo que repites, qué respuesta tienes que dar, ¿no? Como me ha pasado a mí, tengo el problema de que no tengo códigos de barras con los datos de las enfermeras. Así que están en las pulseras con los datos del paciente y eso lo puedo pasar a los dispositivos que tengo conectados a la historia clínica, pero me falta la enfermera y a escribir en un aparato de electros Manuela Domingo Pozo, os aseguro que es una odisea, porque aunque es táctil, las pantallas son muy pequeñas, el dedo tuyo es más grande, es complicado, ¿vale? Hacer esto, que son 2 segundos, ¿no? Pues es un cambio. Entonces, ¿cuál es el dolor? ¿Qué es lo que se repite que no tiene valor clínico? La idea, tener la idea clara, que era lo que necesitamos, la solución más simple posible, construir bien ese prompt y ver en la herramienta sin código, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, lo que hemos hecho hoy con Claude, ¿no? Probar, hemos probado, nos hemos ido a diferentes aparatos de electrocardiografía, diferentes monitores de constantes, ha funcionado en un entorno real, ¿no? Y ahora se lo he pasado a mi jefe de informática. Pero ya en entorno local podemos imprimirnos para hacer un pilotaje de la correcta identificación del profesional en la toma de constantes y en la electrocardiografía ya podemos. Esto lo utilicé más el otro día en una clase de crear agentes, ¿no? Que estábamos creando para solucionar problemas del día a día, ¿no? Pero bueno, llevado a esta parte de aquí, de construir lo que sería el prompt y cómo iterar con la IA para que adquiera la funcionalidad correcta, nos puede servir también, ¿no? La anatomía del prompt, ¿no? Que esto ya lo habréis visto por un montón de sitios, ¿no? Qué rol, para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve esta? ¿Qué funcionalidad? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿En qué contexto? Yo creo que eso es Manuela, importante. ¿lo puedes poner en la pantalla completa que se lea un poquito mejor? Claro. Gracias. ¿Vale? Que es más para un agente, ¿no? Ya os digo. Pero creo que también se puede llevar, como he comentado, ¿no? En esa parte de construir aquí esta metodología, ¿vale? Bueno, pues esto es el método, sobre todo para definir, ¿no? Agentes, ¿no? El rol, contexto, objetivo, los límites. Y ya para acabar yo mi parte, que ya me he enrollado mucho, queríamos lanzar, ¿no? Que ya lo lanzaremos por
por las redes también el reto, ¿no? Cuida tu ficha de idea, ¿no? En mi servicio, ¿no? Pues escribimos en un papel, no sé, ¿vale? Con lo del relevo que os he comentado, ocurre y me cuesta, ¿no? Definir un poco ese problema, qué necesitas de respuesta, qué tipo de IA, con quién hablar y cómo lo voy a medir, ¿no? Para definir las ideas. Y un poco, bueno, queremos lanzar luego este reto, lo lanzaremos por las redes, ¿no? Para que no quede aquí en esta sesión solo, ¿no? No es buscar una app perfecta, sino ideas con criterio enfermero y a lo mejor las mejores ideas intentaremos ver en prototipos reales cómo podían llevarse, ¿no? Y bueno, que cuidar también es innovar, ¿no? Yo siempre digo cuando me dicen, pero tú estudias informática, no, yo soy enfermera, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy cuidando mediante la innovación, la transformación digital, dar solución a los problemas, ¿no? que tenemos. De ese código de barras sería un ejemplo sencillo, ¿no? Pero eso es un poco como yo me siento, ¿no? Que todos los días cuido, ¿no? Cuido a mis pacientes y también a mis compañeras enfermeras. Y bueno, yo ya lo que venía a contaros era un poco ver diferentes ejemplos, no tanto construir una IA, que eso ya en una formación, ¿no? Voy a dejar de compartir. Sería en un contexto más de desarrollar las ideas, qué IAs pueden ayudarte para una cosa, para otra, ¿vale? Veo que Elena Hernández tiene la mano levantada. Sí, sí, se pueden hacer preguntas ahora ya, cuando acabéis, ¿eh? ¿O qué? ¿O después? Cuando digáis, Después, ¿eh? Que yo la he dejado ahí. Sí, sí. Vale. Vamos a terminar la Voy a hacer presentación y... parte de la solución ahora. Venga, pues, bueno, lo que acabáis de ver y lo que ha presentado Manuel al final es ver cómo puedes utilizar diferentes... Lorenzo, ¿lo escucháis? Creo que lo hemos perdido, ¿verdad? Lo hemos perdido, sí. Lo hemos perdido. Bueno, a ver si se recupera, que antes nos ha pasado. A ver si vuelve. Muy buenos ejemplos de apps, la verdad es que son muy útiles. Bueno, mientras viene Lorenzo, eso. Son ejemplos de la práctica clínica, que era un poco lo que quería, no tanto hacer en otros seminarios, he visto pues hacen apps ahí en directo y tal, no. Eso ya para mí es en otros contextos, ¿no? Sino que sí que veamos un poco lo que se puede hacer y que a veces no preguntamos, por ejemplo, lo del código de barras, ¿no? Nos ha pasado hoy, nos hemos quedado así y en la unidad hemos dicho, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, tanto que funciona perfectamente, o sea que tenemos el problema resuelto, ¿no? Mientras informática nos hace algo más profesional, pues nada, Qué bien, ¿eh? Morphy como espera justo cuando voy a empezar a hablar para dejarme sin conexión. Bueno, os estaba diciendo que al final construyes aplicaciones que sirven para hacer un copilotaje, que puedes probar esos casos de uso en local, puedes hacer pequeñas pruebas, pero la construcción de una solución de característica de sistema de información o aplicación sanitaria exige un poquito más. Eso es lo que os voy a contar yo, ¿vale? Entonces, comparto yo mi pantalla. ¿La veis, verdad? ¿Sí? Sí, la vemos. Vale. Entonces, lo bueno que tiene el bytecoding desde el punto de vista informático, que es desde el punto de vista que voy a hablar yo, de ingeniero de software, es que por primera vez en la historia de la informática aplicada a la salud, podemos hablar el mismo idioma. Para que esa idea llegue, necesitamos también la visión del ingeniero, que es lo que yo voy a contar, para que no se quede en simplemente un prototipo que llega hasta donde llega. Y os voy a contar los problemas que puede tener esto, ¿vale? Entonces, aquí. Vale.
El byte coding lo que hace es que entremos en una nueva era, que yo he llamado la era de la idea visible. Antiguamente, cuando yo como ingeniero de software tenía que entender la problemática a la que me quería enfrentar, esa problemática que tenéis normalmente en la parte sanitaria, enfermería, medicina, etcétera, yo no podía exactamente visualizar lo que vosotros tenéis en la cabeza más que por vuestras palabras. Bueno, pues ahora, con la inteligencia artificial, hemos democratizado el prototipado. Por primera vez en la historia, como decía antes, la barrera técnica desaparece porque sois capaces de poner en formato de una aplicación una idea que tenéis. Además, con cero código, porque vosotras como enfermeras y enfermeros podéis describir vuestras necesidades en lenguaje natural, podemos, por lo tanto, compartir visión, ya no imaginamos los flujos de información, ya no imaginamos la disposición de la información como la queréis ver colocada, porque vosotras y vosotros conocéis perfectamente el problema, cómo lo queréis atacar y cómo queréis que se os presente esa recogida de información, y por lo tanto lo podemos ya tocar y probarlo en minutos. Y todo esto al final tenéis que entender que lo que lleva es a un prototipado ágil. Es decir, esto no puede constituir una aplicación final, ¿vale? ¿Y por qué? Porque debajo de todo esto hay muchas más cosas, ¿no? Lo que yo llamo el iceberg del sistema sanitario. ¿Me vais viendo, no? Sí, me rayo porque al no tener feedback y no veros, no sé si he vuelto a perder la conexión. Vale. Bien. ¿Qué problemas hay por debajo que vosotros normalmente y vosotras no veis? Bueno, primero, el cumplimiento y la seguridad. Con el tema de datos, una aplicación puede guardar nombres de pacientes en una nube abierta, sin cifrar, eso es ilegal, ¿vale? Tenemos el RGPD que nos prohíbe hacer ciertas cosas con los datos, que sabéis que el dato tiene una categoría especial. Por otro lado, la propia seguridad de acceso a los datos. Un usuario puede ver el historial de un paciente que no tiene asignado por falta de roles y, por lo tanto, si no está ese paciente asignado para su práctica asistencial, por ley no debería poder ver esos datos. Tenemos que cumplir con legislación europea, además compleja, como el NIS2. Por ejemplo, un ataque que deja inoperativo una aplicación durante un turno de noche tiene que tener un plan de contingencia. ¿Hay plan B para esa aplicación? En temas de accesibilidad, por ley estamos obligados a que una persona con cualquier capacidad diferente a las nuestras, como una persona invidente, una persona sorda, pueda llegar a poder trabajar y rellenar un formulario que habéis diseñado. En temas de interoperabilidad y semántica, encontramos problemas como, por ejemplo, en la propia semántica. Cuando tú en una aplicación estás recogiendo fiebre, esa información tiene el mismo contexto semántico que el que se está recogiendo en la historia clínica. Pero cuando vamos a compartir esos datos con lo que ahora sabéis que se está trabajando mucho, que es el espacio europeo de datos, la información debe ser útil para toda Europa. Tiene que poder ser interoperable y con los formatos que... Lo hemos perdido. A ver si se recupera. Es que tenía problemas con la conexión de internet. ¿Dónde está? Las cuestiones del directo, que suele ocurrir. No sé si, porque igual se ha puesto a hablar y no se ha dado cuenta. Hola. Bueno. Lorenzo, te hemos perdido. Vale, ya está aquí. Ya estoy. Qué bien, ¿eh? He estado aguantando llevo una hora conectado sin perder conexión y justo... Bueno, venga, vamos a intentarlo. ¿Dónde os habéis quedado? Estabas con la interoperabilidad. Vale, o sea que estamos aquí. Bueno, pues estaba hablando de la interoperabilidad semántica, que signifiquen los datos que estoy recogiendo, tienen que significar igual que en la historia clínica electrónica,
que a la hora de compartir la información debe ser útil para toda Europa y, por lo tanto, normalmente tiene que venir codificada con los estándares como puede ser SNOMED, ¿vale? Y luego, los propios estándares que se usan para poder compartir esa información, HL7Fire, OpenHR, OMOP, debéis contemplarlos en vuestras aplicaciones. Luego también está la dimensión de la experiencia de usuario y de la interfaz de usuario. En temas de usabilidad, algunas veces vosotras podéis pensar que la manera de trabajar se adapta mucho a vuestra manera de trabajar, pero hay expertos en usabilidad que te pueden decir, una enfermera que tarda 10 veces, mejor dicho, tarda 10 clics en validar una medicación, por ejemplo, es ineficiente. A temas de accesibilidad y relacionado con lo que veíamos antes, a nivel legislativo, pues a lo mejor bajo ciertas condiciones lumínicas o con ciertas condiciones, como tener guantes, etc., los botones son imposibles de ver o tocar. Cuando estás diseñando y estás haciendo interfaces de usuario, a lo mejor no estás cogiendo los mejores colores. Un color rojo para un paciente estable puede confundir al personal en urgencias, por ejemplo, ¿no? Y luego, ¿tu aplicación se ve bien y por lo tanto es responsive en cualquier dispositivo? ¿Has tenido eso en cuenta? En temas de rendimiento, esto ya entramos en un nivel más profundo y más informático, pues tenemos problemas de concurrencia, que quiere decir que si de repente 200 enfermeras entran juntas para fichar en una aplicación que hemos hecho a las 8 de la mañana cuando entran, ¿tu aplicación resiste a aquello? El rendimiento, vale, con 5 pacientes tu aplicación se comporta bien, pero ¿y cuando son 5.000? ¿Eso está preparado y puede soportar esa carga? Y hablando de carga, la aplicación se cuelga cuando en el cambio de turno de repente hay muchas conexiones simultáneas que atacan a la base de datos que estés usando y aquello se cae. Y luego, cuando aquello se cae, tras un error, se recupera tu aplicación, hay datos inconsistentes, se perdieron datos, ¿no? Lo que es la tolerancia a fallos. Y luego, la trazabilidad y la auditoría. Cuando estamos en aplicaciones sanitarias, exigimos una trazabilidad. Eso quiere decir que cuando alguien cambia algo en la aplicación, como por ejemplo una dosis de insulina, debemos saber quién hizo el cambio. Si no lo tienes en cuenta, no sabemos quién ha hecho ese cambio. Luego, la monitorización de los sistemas que estás usando. Por ejemplo, puede fallar en tu aplicación la conexión con farmacia y nadie se entera hasta que falta una dosis. Hay maneras de anticiparse a eso, ¿no? Con la monitorización. La auditoría, cuestiones legales. Hay una reclamación legal por una mala praxis. Si no hay registro firmado y un sistema, hay maneras de certificar que aquello ocurrió con validez legal, pues puede ser que sea imposible defenderte en un juicio ante un hecho. Y, por supuesto, tenemos que tener también trazabilidad cuando la aplicación falla. La aplicación va a fallar. ¿Cómo se produjo y con qué datos? ¿Estás guardando esa información? Son cosas que en las aplicaciones, por ejemplo, que nos ha mostrado hoy Manuela, seguramente que no lo tienen. Entonces, detrás de todo lo que es el bytecoding, hay algunos pilares sobre los que sustenta cualquier sistema de información sanitario, que son los que controlamos los ingenieros de software, como son la seguridad, el cumplimiento, la interoperabilidad, que tiene todos estos ítems, que no voy a pasar muy por encima para no aburrirnos. También la accesibilidad, como hemos hablado, la usabilidad y la escalabilidad, que yo creo que es donde el punto más difícil para gestionar desde bytecoding, porque eso implica ya sistemas, configuración de sistemas y algunas prácticas de desarrollo mucho más avanzadas. ¿Esto qué me lleva? A deciros que cuando estamos utilizando bytecoding dentro del mundo enfermero, puede ser dentro del mundo médico, del farmacológico, de farmacia, etcétera, al final lo que necesitamos en este mundo de la IA que nos toca vivir es un equipo multidisciplinar, en la que, por ejemplo, con el caso de Manuela, enfermería define el vibe y el flujo del cuidado, pero la ingeniería de software asegura la robustez, la seguridad, la escalabilidad, la usabilidad, todo lo que hemos hablado antes. Seguramente puede haber un equipo, como lo tenemos, por ejemplo, en mi servicio, de diseño gráfico que garantice que la aplicación, al final, sea algo inusable, un estorbo, porque tiene en cuenta la usabilidad y la experiencia de usuario. Y luego, para cumplimiento normativo, para esa seguridad, esa legalidad, esa auditoría, esa trazabilidad, el equipo de legal y el de protección de datos, que supervise que esto no se nos cierre el chip. Bueno, se nos ha vuelto a colgar. A ver si se recupera, que si no me equivoco estará al final también de...
de su presentación, creo recordar. Vale, ya estoy de nuevo. Vale, ya está. Estaba en el final, ¿verdad? Cuando me he vuelto a caer. Sí, sí. Vale, pues eso, que al final esto es un trabajo multidisciplinar en el que necesitamos muchas visiones para tener de verdad un verdadero sistema de información sanitario que cumpla todas las garantías de escalabilidad, seguridad, accesibilidad, etcétera. Y que gracias al trabajo que estamos haciendo muchas personas, esto cada vez va siendo más una realidad, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de hoy de Manuela y mío mismo, pues es un poco esta idea a la que queremos dar, ¿no? Que para de verdad llevar un proyecto desde el diseño a la explotación real en producción, pues hace falta que también entremos. Es decir, que el bytecoding no tiene toda la solución. Para algunos casos de uso es posible que sí, ¿no? Y hoy hemos visto, pues, escribas digitales, hemos visto herramientas para valoración, agentes que ayudan también para valoraciones, cosas tan increíbles como la aplicación a electromedicina con los electrocardiogramas, temas que sirven para la formación y la docencia, asistencia a la documentación clínica, cuando hemos visto lo del relevo de enfermería, ¿no? Y todo esto, y lo de supervisores, y gestión de procesos, ¿no? Con esa reingeniería de procesos que está necesaria para la transformación digital sanitaria. Todo eso son casos de uso que habéis visto. Claro, Manuela nos ha enseñado hoy la magia que hace para que esto ocurra, ¿no? Eso os lo dejamos y os lo lanzamos un poquito al anzuelo de que os apuntéis a la formación que desde Vita Digital vamos a lanzar con Manuela para ver cómo consigue ella todo lo que hoy os ha enseñado, ¿vale? Y en ese mismo curso veremos un poquito la manera en la que deberíamos enlazar la parte del bytecoding con la parte de ingeniería, legal, diseño gráfico, sistemas, ¿vale? Que son los que al final, entre todos y todas, construimos las verdaderas soluciones, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, Manuela, me gustaría preguntarte, ¿qué experiencia tienes tú en llevar el prototipo que tú generas, todos estos que nos has enseñado, a una herramienta real en producción? Y ya nos has hablado varias veces que estás en comunicación con el jefe del servicio de informática de tu hospital. Bueno, pues ¿Esa colaboración es fácil? ¿Crees que hace falta construir no es más espacios de fácil co-creación? siempre tenemos carencias de personal. Vale, ese es el estándar, ¿no? Faltan enfermeras, faltan ingenieros, falta de todo, siempre faltan. Entonces, además estamos inmersos en muchos proyectos, macroproyectos de transformación en el hospital. Entonces, claro, cuando hoy mi jefe de informática ha visto que esto funciona, que resuelve un problema que tenemos importante de identificación profesional, se lo ha quedado y me ha dicho, a ver en qué momento puedo, pero esto tenemos que verlo, ¿vale? Bien, experiencias, pues siempre todo el soporte que te pueden dar te lo dan, pero es cierto que ellos tienen que soportar las aplicaciones corporativas, están sujetando el sistema, los servidores, toda la parte que muchas veces los clínicos no vemos, ¿no? Tan invisible, que siempre he dicho. Entonces, el desarrollo de prototipos que realmente son útiles, que no tengan un riesgo, pues enseguida me lo ha cogido. Cuando han sido cuestiones más complejas, por ejemplo, como asistentes, los estoy trabajando ya a nivel no de propiamente hospital, sino más de consellería, ¿no? Cosas más complejas te suelen derivar, ¿no? Entonces, la experiencia es muy reciente, ¿vale? En el que me cojan el prototipo y me lo desarrollen, muy incipiente. Te contaré en los próximos meses, que espero que sea más eso. Entonces, la experiencia. Entiendo que allí en la Comunidad Valenciana tendréis también un sistema de la gestión de la demanda, ¿no? Cuando existe una demanda asistencial, clínica, sanitaria, no sé cómo lo llamaréis, supongo que habrá un mecanismo, un protocolo para poder hacer llegar esa necesidad. Y si a esa necesidad llegas con un prototipo, no sabéis lo que a la parte de ingeniería no solucionáis. O sea, es lo que decía al principio de mi pequeña intervención, ¿no? Lo interesante que es por fin poder hablar de tú a tú, de tener no que inventar, sino que podemos trabajar sobre el prototipo para luego nosotros introducir todas estas capas, estos pilares sobre los que luego un sistema sanitario real se tiene que basar, ¿no? Entonces, ¿vosotros tenéis, por ejemplo, ese sistema de gestión de la demanda?
A nivel regional, te estoy preguntando, No. más que porque a nivel Sí, local es mucho más sí, fácil sí encontrar mentiras. el interlocutor en el servicio de informática, pero a Los nivel de un interlocutores servicio son, centrales. sí, a nivel central está protocolizado que los despliegues, las nuevas implementaciones, las nuevas compras de software, todas esas cuestiones, hay un protocolo de revisión y aceptación por parte de la Consellería. Todo esto se articula a través de las unidades de informática, a través del jefe en concreto que remite el informe que le hace llegar el profesional en cuestión. Luego también se han articulado pues, oficinas de inteligencia artificial donde llegan las experiencias. Hay grupos técnicos de IA que nos hemos configurado recientemente, durante el año pasado, a finales del año pasado, que recogemos las experiencias de nuestra función, es intentar conocer lo que nuestros departamentos hacen, recogemos y elevamos para, si es algo interesante, de despliegue masivo, valorar el riesgo, todas esas cuestiones para desarrollarlo. O sea que empieza a haber del último año para acá, del 2025 para acá, cómo gestionar, ¿no?, esas necesidades en los departamentos. Y sí, empieza a implementarse, ha empezado ya a implementarse. Estamos rodando ahora, iniciando el camino. Muy bien. Pues, ¿te parece si pasamos a las dudas que tenga nuestra audiencia? Elena antes había... Sí, Sí, la bueno. persona que tenga ante la mano, tienes la palabra. Sí, no seré rápida. Lo primero, felicidades y gracias por el webinar y la oportunidad de escucharos. Y después, bueno, yo también hago mis cosillas casi siempre en casa y tal, con bytecoding y todo esto. Entonces, lo que veo muy complicado es llevarlo a los informáticos. Ya veo que eso ya lo ha resuelto, o sea que bien. Felicidades. Y luego una pregunta. Entiendo que siempre, todas las aplicaciones se ocupa luego sistemas de ponerlas en marcha. O sea, jamás hacéis una conexión con Supabase, Firebase, o si no utilizáis bases de datos. Esto ya depende todo de vuestro centro, ¿no? Claro, esto es para prototipado, ¿vale? Sí, correcto. Para Vale. testar esas ideas y demás, no. Eso ya tiene que entrar el departamento de informática. Sí, no, lo que pasa es que funcionáis perfecto. Yo como ingeniero no vería mal que tus prototipos viniesen con un Supabase, con un Firebase y los datos ya siendo persistidos. Ahora, eso seguramente no terminará saliendo ahí, ¿no? Pero es interesante que puedas tener un guardado de la información para que haya una persistencia entre sesiones y luego nosotros, los ingenieros de software, introduciríamos todo lo que tiene que ver con la escalabilidad también del dato, la seguridad del dato, etcétera, pero yo no vería mal, por ejemplo, que tú pudieses dar ese paso también. Bueno, pues gracias, muchas gracias. De nada, Elena. Jordi, tiene usted la palabra. Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la presentación de ambos. Ha sido de alta calidad este webinar. Y mi duda es sobre si creéis que será posible, o sea, todo el equipo es multidisciplinar, la verdad es que se lleva diciendo unos años y es así, yo también estoy de acuerdo con ello, pero dentro de la posibilidad de crear un equipo disciplinar en cada, por ejemplo, centro hospitalario, ¿vosotros creéis que sería posible en base a formación actual de enfermeras, número de enfermeras recetadas o número de ingenieros para centros hospitalarios? No sé, vosotros que estáis más dentro, ¿me está escuchando? Sí. Sí, perfectamente. Vosotros estáis más dentro, ¿cómo veis esa posibilidad? ¿Veis que es apto o creéis que haya una dificultad o reto en base a ello? No acabo de entender la pregunta. Vale, si dentro del ámbito hospitalario, hablando del ámbito hospitalario, ¿creéis que hay suficiente formación dentro de las enfermeras para poder optar a estos puestos y poder montar un equipo multidisciplinar como está haciendo Manuela, que está haciendo prototipados de apps útiles en la clínica? ¿Creéis que hay un número suficiente para cubrir la demanda próxima? No sé si me está entendiendo. Sí, yo sí te he entendido. A ver, mientras piensa Manuela, a ver, yo creo, primero una cosa, ¿el futuro que viene es multidisciplinar o no es? Es la era de las personas
y de los equipos multidisciplinares. Fíjate que todo el mundo está diciendo, es el mundo o viene la era de la inteligencia artificial de las máquinas. No, precisamente lo que viene es la era de las personas poniendo sus talentos en común para construir y pensar mejor de lo que veníamos haciendo. Porque la IA se va a encargar de hacer un montón de trabajos manuales y tediosos y de continuo refinamiento que estábamos haciendo, incluso los desarrolladores de software, y entonces va a dejar de repente mucho tiempo para pensar, mejorar, complementar las visiones de otras partes. Y por eso tiene que ser importante. Ahora, hablabas de la formación. Creo que todavía falta mucha alfabetización digital. Pero gracias al byte coding, vosotros y vosotras... A todo el mundo, a todo profesional. A todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo, todas las categorías profesionales. Claro, es la alfabetización digital lo que nos... Mira, la enfermera tiene que dedicarse a cuidar, el médico tiene que dedicarse a ser médico, ¿no? Digamos, el ingeniero a ser ingeniero. Lo que pasa es que es verdad que nos falta a todos alfabetización digital. Y luego habremos unos pocos más dedicados a sistemas dentro de las disciplinas, ¿no? Yo siempre me he definido como enfermera, pero es cierto que tengo 4 másteres y un doctorado que menos uno están muy enfocados a los sistemas de información, a la estandarización de procesos, a otras cuestiones, ¿no? Pero siempre el foco ha sido el cuidado, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos hace falta a los profesionales sanitarios no es ser... A mí, por ejemplo, lo voy a decir ya, me da coraje lo de enfermería informática. Me dicen, ¿tú eres informática? No, yo no soy informática, yo soy enfermera. Y yo sé de enfermería. Claro que luego he hecho máster que me han especializando en otros campos, ¿no? Y como sé de enfermería, sé lo que necesitan para el cuidado, para tal. Entonces, y me he alfabetizado de algunas información más avanzada, está claro, y entonces puedo llevar, ¿no? A cómo esto, puedo enlazarlo, pero yo lo que estoy haciendo con estas aplicaciones, como habéis visto, bueno, sí, la del código de barras, es enviar el electro correctamente identificado al servidor, ¿vale? O sea, garantizar que la identificación del paciente, la identificación de la prueba, la identificación de la enfermera que lo realiza, el correcto entendimiento del filtrado de la onda, de cómo la ve, de cómo se envía. O sea, yo estoy hablando de electros, en realidad. ¿Vale? Entonces, claro, creo que lo que necesitamos las enfermeras es saber de cuidados de enfermería, alfabetización digital, ¿no? Estamos en esa era, necesitamos conocer, ¿no? Lo que, ¿no? Las plataformas colaborativas, porque muchas veces te encuentras pues que hay grandes profesionales que saben de grandes cuidados, de diagnosticar enfermedades, pero luego se atascan, como me ha pasado a mí, ¿no? Pues simplemente ¿no? O una carpeta compartida en OneDrive, el trabajar con archivos compartidos. Entonces, nos hace falta esa alfabetización y llevarla nuestra para mejorar nuestra práctica clínica, para quitarnos tareas innecesarias. Nosotros tenemos que estar para pensar, para cuidar, para tomar decisiones clínicas, ¿vale? Y los ingenieros tienen que estar para ayudarnos, ¿no? En ese trabajo multidisciplinar, en esa idea que ahora te voy con el prototipo, ¿no? Y me explico mejor, ¿no? Porque yo sí que sé lo que quiero, ¿no? Antes nos lo hacían, yo sé perfectamente lo que quiero y cómo eso va a incidir en la seguridad del paciente, en la mejora. Entonces, tenemos una falta de enfermeras, pero tenemos falta de enfermeras para cuidar. Entonces tenemos que buscar métodos para liberar tiempo, ¿vale? Y poder llegar a la demanda que tenemos de cuidados en el mundo, ¿no? O sea, hay una falta de profesionales sanitarios. Y yo creo que todas estas herramientas pueden quitar al profesional sanitario que está registrando en 20 sitios, 20 cosas, en fin. Y ese es ese conocimiento es el que tenemos y el que tenemos que trasladar, trabajar en esos equipos. Y esto no quita para que cuando se habla de un nuevo sistema de información, hoy en día que tiene que haber, igual que va un médico y se le consulta a un médico de tal, tiene que haber una enfermera, tendrá que haber un farmacéutico y tendrá que haber un ingeniero, 2, 3, 4, 8 ingenieras, no lo sé, ¿vale? Las que sean necesarias. O un experto en datos, en este mundo en el que estamos probablemente tenga que haber alguien de la ciencia del dato, ¿vale? Y todas esas cuestiones. Entonces, para lo que nos viene, profesionales sanitarios, es que nos faltan para lo que ya tenemos. Entonces tenemos que capacitar a los que ya tenemos para
en esa alfabetización digital para intentar llegar a más, porque es así, o poder sostener el sistema. El problema está en que tenemos una crisis de profesionales. Entonces, en esa crisis de profesionales ya se ha visto que es importante que las enfermeras estemos, ¿no? Y los profesionales clínicos en los foros, ¿no? Cada vez somos más los que antes éramos los raros, seguimos siendo los raros, pero yo ya me voy encontrando más gente, ya no me siento tan rara. Y en el Congreso del Inforsalud había un montón de... Me junté con un grupo de enfermeras, así que muy bien, ¿vale? Antes no iba gente, ¿no? Entonces sí que, bueno, yo creo que se van a configurar en los próximos años equipos multidisciplinares en todos los centros para esta transformación digital que ya empezó. Yo diría incluso, Manuela, que es responsabilidad de todas y todos elevar esta necesidad. Es decir, yo creo que cada vez está más claro y yo creo que hay muchos gestores que lo tienen claro, pero allí donde detectemos que no, debemos elevar, ¿no? esta demanda, ¿no? de necesitamos compartir con otras visiones dentro del Sistema Nacional de Salud para poder construir los sistemas de información del futuro, que, y si no se nos tiene que olvidar, y tú lo dices muy bien, nos sirva para, en el caso de la enfermería, cuidar mejor. Es decir, ese es el objetivo. Entonces, la enfermera se tiene que basar en el cuidado y cuidar cada vez mejor, igual que tiene que aprender cómo funciona el electrocardiograma y con la ayuda de tus dos aplicaciones que nos han mostrado, te ayudan para formarte y para entender, ¿no? Pues igual tienes que tener un conocimiento mínimo, eso es lo que yo llamaba la alfabetización digital, de qué es esto del bytecoding, por qué los pilares que yo intento explicar rápidamente que subyacen un sistema de información, esas cosas. Y no hace falta que lo controles, hace falta que lo entiendas para poder hablar en el mismo lenguaje con tu equipo multidisciplinar. Yo creo que sí, se tienen que incorporar por ejemplo, yo con mi universidad, que en breve pues habrá una reforma del plan de estudio, es que no podemos vivir en una era en la que no haya una asignatura obligatoria de transformación digital. Yo no la hablaría de informática, pero de que ya desde la carrera la gente, los futuros enfermeros y enfermeras, conozcan todas estas herramientas, posibilidades, ¿no? O sea, yo no entiendo, pero los médicos igual, ¿eh? O sea, y el fisioterapeuta. Pero ¿y los informáticos? Que los informáticos, porque una cosa es digitalización, que eso nosotros sabemos hacer muy bien, y otra cosa es la transformación digital, que implica cambios de culturas. Eso es lo que es la transformación, por eso se llama transformación digital, porque transformas culturas, la cultura del dato, la cultura de la inteligencia artificial, la cultura como esto que estamos hablando de la construcción, de la co-creación de soluciones junto con otros profesionales, la reingeniería de procesos, que por eso me ha encantado, por ejemplo, que muestres tu aplicación de flujos de trabajo, porque, de flujos de procesos, porque eso es una de las cosas, una de las grandes asignaturas pendientes dentro de la digitalización sanitaria, de la transformación digital sanitaria, mejor dicho, que es la reingeniería de procesos. Hay que conocer los procesos, hacer reingeniería sobre ellos y luego digitalizarlos una vez que estén repensados desde el punto de vista de las palancas de ayuda que son las herramientas digitales, ¿no? Y por ahí va un poco la película. No sé si, Jordi, con esto se te ha contestado y pasamos a Claudia, que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gran debate. Muy bien, Jordi. Pues Claudia, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias por el webinar. La verdad que ha sido súper productivo y el hecho de haber visto, digamos, casos prácticos específicamente de enfermería, pues da un poco una visión que creo que hoy en día nos falta en enfermería, de no tener pues muchos profesionales enfermeros que estén hoy en día con la IA y que empiecen a pues generar un poco de cambio. Entonces ha estado genial. Lo que sí yo tengo un poco de dudas, o que a lo mejor pues Manuela o Lorenzo tal nos lo podéis solucionar, es que a día de hoy yo, por ejemplo, en el servicio en el que estoy veo como muchas resistencias a nivel del cambio, es decir, hay muchos profesionales que a nivel de informatización, o sea, ni siquiera son capaces, no es que no sean capaces, sino que a lo mejor no quieren como dar ese paso como para
como para involucrarse más a nivel informático. Entonces, claro, el hecho de que se les diga a lo mejor, oye, pues, ¿por qué no registramos más las cosas? O se les intente como decir, pues si registramos más las cosas podemos conseguir más datos y con eso generar más cambios. No lo ven, entonces hay como una resistencia según qué franjas de edad a esta informatización y, por ejemplo, en el hospital en el que estoy yo ahora van a ampliarlo y no sabemos muy bien si van a cambiar el sistema informático, si vamos a tener nuevos sistemas médicos tipo pues de monitorización que permitan también un poco esa conexión directamente con el programa informático para trasladar los datos. Entonces, claro, eso es, o sea, una duda por un lado a nivel de con los compañeros y tal, cómo habéis hecho para que sean más conscientes de la importancia un poco de empoderarnos a través de lo que es la informática y luego también a nivel gerencia, porque es verdad que a nivel de la gerencia en la que yo estoy trabajando es muy diferente de otras gerencias, entonces están como muy arcaicos, digamos, y es complejo realmente proponer Sí, cosas porque esto no... es algo que le encanta a Lorenzo, que es la gestión del cambio. Y aquí, Eso es. a ver, el tema está en que la gestión del cambio es multiestrategia, ¿vale? No hay una receta. Yo ahora mismo estoy inmersa en un gran cambio en mi hospital, ¿no? Y he vivido muchos cambios, he implementado muchos cambios. De hecho, hay una anécdota que siempre la cuento recientemente porque me dio mucha risa. Hubo una vez una enfermera que llegué a una planta y me dijo, Mary, ¿a qué vienes hoy? ¿Qué vas a cambiar hoy? Y me quedé así, digo, no vengo a nada. Vengo a ver a un paciente que era un familiar, ¿no? O una persona amiga. Venía de visitante, ¿no? Pero es que ya cuando te vemos ya viene a cambiar algo, ¿no? Ya me veían como la del cambio, ¿no? Bien, tiene que ser multiestrategia, ¿no? Y sobre todo hay que trabajar a las personas. Y esto le voy a dar luego paso a Nacho, perdón, a Lorenzo, que le gusta mucho lo de las personas, pero es que los que trabajamos somos personas. Entonces, dentro de las personas hay que explorar, hay que hacerlos partícipes desde el inicio, ¿vale? Hay que darles voz, hay que escuchar, percibir, ¿no? Y con argumentos ir trabajando. Para ello la formación en las sesiones formativas ante todo cambio es fundamental. Nosotros cuando hemos implementado un cambio ahora mismo se hace una formación de 20 horas, otra formación obligatoria dentro de la jornada laboral. Claro, aquí vas de la mano en la multiestrategia con la gerencia también, ¿vale? Entonces tiene que haber todo un plan, una estrategia con un tiempo determinado, ¿vale? Donde el profesional sea parte del cambio. Si el profesional no es parte del cambio, vas a tener muchas más resistencias. Aún siendo parte del cambio, están los del no. Y eso hay que contar, que siempre están los del no. Pero si tú te llevas a ese 80% al sí, el del no va por el caminito al final. Entonces, ¿qué he aprendido yo a lo largo de todas que hay que escuchar a la gente? Que antes de una implementación hay que hacer reingeniería de procesos, ¿vale? Que hay que ir al sitio. Yo conocía muy bien la hospitalización, conocía muy bien tal, pero no conocía el quirófano. Cuando entonces me metí un mes en un quirófano. Ahora estoy en la UCI, estoy todos los días en la UCI porque voy a cambiar todo el tema de la digitalización de la UCI. Entonces, hay que conocer bien el proceso para hablar de él, ¿vale? Y una vez conoces bien el proceso y escuchas bien las voces, estás allí con ellos, ¿no? Sabes las emociones, las percepciones, los problemas, las vivencias. Entonces, tu plan ataca a eso, ataca en el buen sentido, ¿no? Tienen miedo a tal, he visto que están haciendo tareas repetitivas, con esto voy a conseguir. Entonces, cuando tú haces el análisis as-is, que se llama, del proceso, ves esos gaps, esos puntos, porque estás trabajando con la gente y haces estrategias mitigadoras, ¿no? Formativas, de miedos, creencias, todo ese tipo de cuestiones. Por supuesto, la gerencia en un gran cambio tiene que ir de la mano, porque a veces se necesita
para esos del no absoluto se necesita procedimientos, protocolos aprobados de implementación, ¿vale? Entonces hay a veces que te toca con determinadas personas, cuando les das todos los razonamientos, tal, toca, pues lo haces porque el procedimiento de administración segura de llevar el carro de medicación a pie de cama es obligatorio y vas a firmar la medicación a pie de cama. Yo hoy he mandado, ¿no?, una infografía de un procedimiento, es obligatorio porque tengo alguna resistencia. Pero yo voy a las unidades, hablo con las enfermeras, estoy allí. Entonces, esto se trata de personas, ¿vale? Por tanto, como somos muy complejos, las personas tenemos miedos, hay que explorar por qué no quiere hacerlo. ¿Pero por qué? O sea, hay que explorarlo, porque a lo mejor detrás de ese por qué tiene toda la razón. Y a lo mejor hay que cambiar algo del proceso, ¿no? Y un poco, no sé, por eso digo que es un tema multiestrategia, ¿no? Y ahí ahora voy a dejar ya hablar a Lorenzo. Que Lo has dicho todo. La estrella, su TFM, en el máster fue de esto. El mío también la gestión del cambio, ¿no? El nuestro fue la gestión del cambio, y lo que hicimos fue una encuesta, ¿no? Pero abierta también, de percepciones, sentimientos ante un gran cambio que se nos avecina, que es el gran cambio de historia clínica en toda nuestra región, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Bueno, hicimos un piloto y bueno, y tienes que hacer un diagnóstico de la emoción, de las situaciones, de las personas, de los procesos, y hacer una inmersión en el campo. Conocer, mira, yo estudié antropología también, eso no te lo había contado, dice antropología social y cultural, y lo que se llamábamos los antropólogos, la inmersión en el campo, entender y mimetizarte con el entorno, ¿no? La perspectiva EMIC, que se llama, ¿no? Encarnarse en el problema. Claro, para entender y encontrar la solución al problema, que sería la resistencia al cambio. Entonces, mi consejo, desde luego las gerencias deben estar alienadas, pero los grandes cambios que se han producido muchas veces no han estado tan alienados, son otros momentos que he vivido, y los cambios se han producido. Porque desde la base hemos trabajado eso y hemos puede ser un bottom-up, claro. Pero los cambios, cuando son de calado, siempre es mejor que sean up-down, del bottom-up. Yo, porque lo has dicho todo, o sea, en tema de gestión del cambio, yo sí que haría mucha incidencia en que, igual que hay que hacer una alfabetización digital, las grandes ramas del saber que hay que tener claras y conocer en este siglo que nos toca vivir son pensamiento crítico, ética y gestión del cambio. Son 3 ramas del saber, 3 ramas que vienen con metodologías, con técnicas, que son la clave del éxito del futuro para la transformación digital sanitaria. Porque el mundo de la IA va a exigir muchísima ética, porque se puede hacer, no tengo por qué hacerlo. No es lo mismo, además, legalidad que ética. Pensamiento crítico, porque tengo que, en un mundo tan complejo, hiperconectado, etcétera, multidisciplinar, tengo que tener mucha capacidad de análisis, y para eso el pensamiento crítico introduce muchas técnicas y muchas maneras de entender el mundo en el que nos toca vivir desde muchos prismas. Y, por supuesto, lo que ha contado, y no tengo nada que añadir, Manuela, de la gestión del cambio. Es que el 70% de las transformaciones digitales sanitarias fracasan por la gestión del cambio o por una comunicación ineficiente. 70%. Es más importante saber hablar, comunicar, el para qué, meter propósito en las personas cuando se hace un cambio digital, que la propia calidad del software o del sistema que estemos programando. Fijaros qué fuerte es esto, ¿eh? Que en tecnología es más importante lo humano que el hardware y el software. El peopleware en vez del hardware y el software. Luego, hay mucho que trabajar ahí. Bueno, ¿alguna duda más? Llevamos ya 1 hora y media pasada. Yo creo que ha sido bastante interesante. Os vamos a pasar las 2 presentaciones para que las tengáis, que podáis repasarlas, porque había muchos tips por ahí metidos en las presentaciones. Y también os vamos a mandar, cuando tengamos preparado el curso de Byte Coding enfocado a enfermería, os mandaremos un enlace con un cupón de descuento por si os interesa hacer la formación con Manuela,
desde Vita Digital, pues que podáis también aprovecharos de vuestra presencia aquí hoy, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada. Yo creo que toca ya el cierre, ¿no? Toca ya el Nos cierre, despedimos. sí, nada, espero que os haya gustado y nada, y continuamos con el reto que hemos lanzado por ahí, por las redes, lo moveremos. Eso es. Estar atentos a las redes de tanto de Manuela, Nacho Bellosta, que no puede estar con nosotros, nuestro director de formación en Vita Digital, de la mía y de la propia Vita Digital, que iremos compartiendo por ahí el reto de Manuela para hacer aflorar, ¿no? Esas ideas, esas aplicaciones que tenéis. Sí. Y que podamos echaros una mano y podamos incluso construir, que yo creo que es una cosa muy interesante, construir una comunidad de enfermeros y enfermeras en torno a esto del bytecoding y de la transformación digital sanitaria para ir trabajando juntos y juntas y ir construyendo, ir creando esa masa crítica que tiene que hacer transformar nuestro Sistema Nacional de Salud, que falta le hace. Bueno, pues así que sin más, y bueno, que disfrutemos. Muchas gracias por vuestra presencia. Vámonos y que disfrutéis del puente. Venga, muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno.